Al principio se eligió la silla, luego la ajusté, la acomodé y me subí en ella. Decidí salir de mi casa para poder probarla. En el camino fui usando los brazos para poder movilizarme y el primer obstáculo fue un túmulo en el cual tuve que ir detrás. Luego continué mi camino, siempre viendo que no pasaran carros. Luego llegué al final de la calle y me topé con otro obstáculo. No podía subir porque no había rampa. Logré subir y llegué al caminamiento que había en el parque. Me puse a explorar y luego decidí cruzarme al otro lado. Sin embargo, decidí poder probar un poco más la distancia en la que podía moverme solo en silla de ruedas utilizando las manos. Aquí se puede ver cómo me costó subirme, cruzarme a la cancha, ¿verdad? Se ve el esfuerzo que hago para poder moverme de espalda con la silla, con ese temor de poder irme de espalda, lo cual fue muy difícil porque se requiere de cierta fuerza para poder pasar ese tipo de obstáculos que mucha gente enfrenta día a día. Aquí hay unas fotos, yo tratando de pasar una rampa. Ese portón negro que se ve ahí es la iglesia, ¿verdad? Es una pequeña iglesia que hay en el parque, y hay una pequeña rampa para poder subir en silla de ruedas. Sin embargo, fue algo difícil para mí el poder pasar a esa rampa por la fuerza que se requería. Aquí se puede ver cómo trato de subir, pero a este punto ya tenía los brazos muy cansados como para poder emplear más fuerza. Aquí mejor me voy. Aquí me decidí ir de la iglesia porque fue imposible subir la rampa. Agarré la rampa para abajo, pero tuve dificultad pues agarré aveada, lo cual es peligroso para alguien que no tiene mucha fuerza o que no tiene a alguien que lo ayude. De igual forma, traté de subir la rampa nuevamente para ver si podía, de frente y de espalda, pero requería mucha fuerza que ya no tenía en ese momento. Además, la llanta empezó a trabarse, por lo cual no podía moverse. Estaba viendo para los lados si venía algún carro y en efecto venía uno, lo cual es un obstáculo porque como no hay aceras adecuadas para poder pasar en silla de ruedas, uno debe ir por la calle, lo cual es peligroso cuando no se ve, cuando no se tiene quien lo ayude o cuando hay obstáculos como el túmulo que se acaba de ver. La llanta empezó a fallar, ya no se movía y mis fuerzas ya no daban. A ese punto ya estaba muy cansada como para poder usar mis brazos. La llanta se va, tuve que usar mis pies para poder moverme un poco, sin embargo fue muy difícil
e imposible poder subir la rampa. Aquí logré subir por otro lado, que tenía una rampa más sencilla, y pasé frente a los niños. Afortunadamente ese pedazo del parque estaba con la acera adecuada, tenía un camino muy adecuado para poder pasar en silla de ruedas, para poder caminar, para poder pasear. Sin embargo, como se ve en el video, ya estoy muy cansada. Aquí se ve cómo me tratan de grabar, pero tuve que tomarme una pausa para poder recobrar fuerzas. Aquí sigo por el camino del parque, tratando de irme ya de regreso para mi casa. Sin embargo, a continuación se va a poder ver cómo no hay rampa para poder bajar. Solo hay una grada y hay carros alrededor que no permiten pasar. Como pueden ver, la acera no está bien, no es adecuada para poder pasar por silla de ruedas. Se notan los desniveles, los cuales no permiten que las llantas de la silla de ruedas puedan pasar. Aquí se ve cómo trato de poner fuerza para poder subir esa grada, sin embargo, no se puede. Alguien que va solo y que no tiene dónde poder moverse, al final es algo complicado. Requiere mucha fuerza y a veces no solamente la fuerza basta, sino que también puede ser hasta imposible para la persona poder movilizarse hacia su destino. Aquí por fin encontré una acera, una rampa, sin embargo estaba rodeado de carros. Aquí ya voy de regreso, viendo si ya viene carro o no. La verdad es que esta experiencia fue muy enriquecedora, me dejó bastante y me deja mucho en qué pensar en las personas que tienen alguna discapacidad y que no tienen quien los ayude o tal vez no tienen suficiente fuerza para movilizarse, por lo cual fue un aprendizaje muy enriquecedor.